Bienvenidos jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre el ángulo trigonométrico. Lo primero que debemos de preguntarnos es, ¿qué es un ángulo trigonométrico? Un ángulo trigonométrico es aquel que se va a generar por la rotación de un rayo, de un punto fijo llamado vértice, desde la posición inicial o lado inicial hasta una posición o lado final. Veamos a qué se refiere esto. Este es el lado inicial, ¿sí? Este es el rayo. Ahora, este rayo va a rotar alrededor de este punto fijo que se llama vértice. Entonces, si este rayo lo vamos a rotar, en este caso deseamos que se rote en sentido antihorario, a rotarse va a llegar hasta acá, ¿sí? Y ahora este va a ser el lado final. El ángulo que forme va a ser llamado el ángulo trigonométrico, ¿sí? No nos olvidemos el lado inicial desde donde sale. La flechita nos indica hacia qué sentido nos vamos y este va a ser el lado final. ¿Qué hubiese pasado si la flechita me hubiese indicado el otro sentido, a un sentido horario? Hubiese sido este lado inicial y como la flechita me dice que vaya para allá, en donde termina va a ser el lado final. Ahora vamos a ver los signos del ángulo trigonométrico. Como les había dicho, podía rotar en sentido antihorario. Cuando rota en sentido antihorario, el signo que adopta es un signo positivo. ¿Qué pasará cuando rota en el otro sentido, en el sentido horario? Cuando rota en el sentido horario, miren, este es el lado inicial. Yo, como les había dicho, el sentido de la flecha indica hacia dónde te vas a ir. Entonces, este es mi lado inicial y me dice que de acá rote hacia este lado final, ¿sí? Hacia este lado final. Entonces, como está en sentido horario, vamos a decir que el signo es negativo. ¿De acuerdo? A ver, veamos bien la diferencia, cómo diferenciar cuándo es positivo o cuándo es negativo. Yo tengo mi lado inicial, ¿sí? Mi lado inicial es de donde nace la flecha. Ahora, como la flecha me dice que vaya hacia arriba es en el sentido antihorario. Cuando el sentido sea antihorario, el signo es positivo. Y ahora, en este caso yo tengo mi lado inicial, miren, y la flecha nace de acá y se va hacia abajo en un sentido horario. Cuando el sentido sea horario, el signo que adopte es un signo negativo. ¿Qué más necesitamos saber? Cuando un ángulo trigonométrico se le invierte el sentido, el signo cambia. Un ejemplo, acá, en A o B, si yo tengo para abajo negativo X y yo quiero cambiar el sentido, miren, acá está en sentido horario, ahora yo quiero que el sentido sea antihorario. Si yo invierto el sentido, ¿qué me dice? Que el signo cambia. Ahora, como el signo cambia, yo voy a decir que este θ va a ser igual a negativo X. ¿Por qué? Porque le estoy cambiando el signo. Si acá era X, acá va a ser negativo X. ¿De acuerdo? Ahora veamos qué más es lo que necesitamos recordar. Necesitamos saber que para sumar dos ángulos trigonométricos deben de estar en el mismo sentido. Por ejemplo, A, ¿en qué sentido está? Está en el sentido antihorario. Y B también está en el sentido antihorario. Por lo tanto, podemos sumar todo y decimos que es A más B. ¿Sí? El ángulo que se forma es el ángulo A más el ángulo B. Ahora, ¿qué hubiese pasado si A hubiese estado en sentido antihorario, pero B hubiese sido el sentido horario, hubiese sido el sentido opuesto a? Lo que hubiésemos tenido que hacer era cambiar primeramente el sentido. ¿Cómo cambiamos el sentido? Invirtiendo y cambiando el signo también, ¿sí? No nos olvidemos, para sumar el sentido debe ser el mismo.
Si están todos hacia arriba, muy bien, se pueden sumar. Y si están todos hacia abajo, también se pueden sumar. Ahora, ¿qué pasa cuando uno está en el sentido antihorario y el otro está en el sentido horario? Se tiene que cambiar de signo y automáticamente el sentido cambia. Esto es todo lo que nosotros debemos saber respecto a la teoría de ángulo trigonométrico. Ahora los invito a que vean el siguiente video donde vamos a desarrollar alguno de estos ejercicios.